Con motivo de este día 25 de noviembre contra la violencia de género, hemos entrevistado a Míriam Hernández. Ella es la subdirectora del Laboratorio Audiovisual de Innovación y Nuevas Narrativas Interactivas en Radio Televisión Española. Repasamos con ella el proyecto interactivo 1000 Mujeres Asesinadas, realizado con el objetivo de explicar quiénes eran y cómo vivían las mujeres asesinadas por violencia de género en España desde que existen registros oficiales, desde el 1 de enero de 2003. Además, revisamos qué papel tienen los medios a la hora de sensibilizar y ayudar en la prevención de esta lacra social. Y comentamos algunos tópicos muy negativos que suelen escucharse cuando ocurre el asesinato de una mujer a manos de un hombre. Os animamos a indagar en este proyecto periodístico de servicio público y en el resto de links que facilitamos a continuación para adquirir más información especializada. Bueno, ¿qué tal, Míriam? ¿Cómo estás? Buenos días, Javi, ¿cómo estás? Genial. Lo primero, ¿cuál es vuestra labor en el laboratorio? ¿Cómo lo podrías resumir? Pues el Laboratorio de Radio y Televisión Española es un departamento de innovación, de nuevas narrativas, de nuevas formas de hacer periodismo. Estamos trabajando ya desde hace 10 años en esta forma de contar las historias desde un enfoque totalmente diferente. ¿Cómo lo hacemos? Pues mezclamos lenguajes, mezclamos por un lado el periodismo más tradicional, pero también el periodismo audiovisual, y luego metemos elementos como la tecnología o el diseño para ver cómo, convergiendo todos estos elementos, nos acercamos más a las necesidades actuales que tiene la audiencia, nos acercamos a esos móviles que os acompañan a todos lados. Por ejemplo, si tú llevas un móvil y utilizamos tu geolocalización para contarte una historia personalizada a ti que estás en determinada calle, y será diferente la historia a una persona que está en Barcelona, por ejemplo. En este proyecto por el que estamos ahora hablando, 1000 Mujeres Asesinadas, nace, decís, con el propósito de rendir homenaje a estas mujeres y no focalizar más bien en cómo fueron asesinadas, porque normalmente se hace el resumen, se hace la píldora pequeña en el telediario de tal mujer ha fallecido, pocas veces se dice ha sido asesinada, y precisamente con este proyecto queréis poner en valor, por así decir, sus vidas. Sí, en mayo de 2019, cuando nos estábamos acercando a esa triste cifra de 1000 mujeres asesinadas desde que hay registros, recordemos, desde que hay registros, porque solamente empiezan a contarse este tipo de crímenes como crímenes de violencia de género desde el año 2003. Antes eran crímenes pasionales, antes eran sucesos, no respondían a una corriente criminal que atenta contra la mujer por el simple hecho de ser mujer. Pues nos dimos cuenta de que cuando poníamos el nombre de cualquiera de estas víctimas en Google, aparecían todo tipo de detalles escabrosos, pero no contábamos quién era esa persona, no contábamos la pérdida real, por qué era importante que esa persona siguiera viviendo y alguien le había arrebatado la vida, ¿no? Entonces decidimos intentar, de hecho nos preguntamos por qué esto no se había hecho antes, ¿no? ¿Por qué no habíamos creado una gran base de datos en la que la gente, la sociedad, sus familiares, sus amigos, les pudieran rendir un homenaje global y poder contar quién eran esas personas, qué hacía por ellos, cómo era su rutina, en qué le gustaba pasar su tiempo libre, cuáles eran sus dificultades laborales, no sé, cualquier tipo de cosa que la describiese mucho mejor de lo que le describían los detalles de su asesinato, que no dejaba de ser tratado como si fuera un suceso, y no era un suceso, era una vida que había sido arrebatada. ¿Cómo se ha conseguido el perfil de cada mujer? ¿Con qué datos? Porque, claro, habéis creado una base de datos inmensa para este proyecto. La verdad es que no ha sido sencillo y seguramente si volviera a empezar lo haría de una forma diferente. ¿Qué pasa? Que teníamos muy poco tiempo para ponerla en marcha, porque ya sabes lo que son las perchas informativas, ¿no? Una cosa es noticia cuando de repente se va a cumplir un aniversario o es el Día Internacional de, pero luego parece que esa misma historia resta importancia si no la consigues en ese día. Por ese motivo teníamos, pues eso, muy pocas semanas antes de que tristemente alcanzáramos la víctima 1000, ¿no? De tal forma que empezamos a rastrear información que había de ellas en las hemerotecas, en el archivo de Radio Televisión Española, en las sentencias judiciales, porque también era muy importante no solo contar quiénes eran ellas, sino que hubo justicia para ellas, que los crímenes no se acaban cuando el hombre las asesina, sino que el crimen termina con un proceso judicial y que estos crímenes no resultan indemnes. Y si resultan indemnes, contémoslo. Y para eso existe pues, las sentencias judiciales, una memoria de la Fiscalía en la que año a año se van contabilizando tanto las muertes como al final la letra pequeña, ¿no? De cuántos años caen de condena a estos asesinos. Entonces utilizamos eso, todo tipo de fuentes, y luego fue fundamental que en esa primera fase que trabajamos sin la sociedad, pero cuando estrenamos el proyecto y ya la gente vio
¿qué estábamos presentándoles? Les ofrecimos una línea de WhatsApp en la que la gente sigue abierta, desgraciadamente, porque siguen matándolas. Hace unos minutos acabo de escuchar en televisión española que han detenido esta noche a un hombre que ha acuchillado a su mujer. Ojalá no tuviera que seguir abierta esa línea porque significaría que no va a haber más víctimas. Y a partir de esa línea empezamos a recabar información de los familiares, de los amigos, de las vecinas, de los compañeros de piso, que nos contaban detalles sin entrar en detalles íntimos, pero sí detalles de vida, ¿no? Detalles de, pues por ejemplo, que era la mayordoma de las fiestas patronales de su pueblo, o que le encantaban las motos, o que se estaba preparando una oposición, detalles de vida, de que tenían que seguir en esta sociedad y que alguien las eliminó por el simple hecho de ser mujeres, porque eso es la violencia de género. Es fundamental que eso quede clarísimo. En esta guerra pues eso, de la definición de qué es violencia de género, al fin y al cabo, una cosa es violencia doméstica, que no se ejerce contra una persona por su género. La violencia de género es aquella que se ejerce contra la mujer por el hecho de ser mujer. Y a día de hoy, entrar a equiparar qué es más violencia, si matan a un hombre o matan a una mujer, no, es igual de violencia, es un asesinato. El problema es que hay una tendencia criminal y los datos dicen que mayoritariamente se ejerce contra la mujer y por eso se le da un nombre. Pero no es que desde el feminismo se intente perseguir solo a los hombres, no. Desde el feminismo se intenta perseguir y denunciar una violencia sistemática contra la mujer y también denunciar toda aquella violencia que se ejerza contra los hombres, contra los niños, contra los mayores, porque si no, la sociedad, sin los hombres en esta denuncia, no avanzaríamos. Necesitamos estar todos unidos intentando sensibilizar y educar a las nuevas generaciones de que la única forma de resolver los conflictos con tu pareja es desde el diálogo, desde la conversación, desde la empatía y desde la escucha activa. Y que nada se consigue con la violencia. Y que todos aún la sociedad está en contra de este tipo de respuesta ante un problema. Y no tiene que haber bandos. Hay un único bando que es no se permite ni un asesinato más. Totalmente. De hecho, esto que también obviamente también va muy enfocado a la juventud del pueblo en este caso. Ayer también soy muy fan de lo que de lo que se hace en Place. Y precisamente ahora, bueno, con estos debates que están haciendo Inés Hernán y Darío en Gameplays, hace poco vi el de masculinidades y el de relaciones tóxicas y demás, y una cosa que se comentaba era precisamente eh, que todo esto tenemos que educar la sensibilización y sobre todo en la normalidad de que la gente tenemos problemas y que antes de llegar a este extremo, obviamente, que es que no se puede permitir, en una relación tiene que haber 1000 pasos, mil problemas, obviamente, porque al final somos personas y es que los tenemos y es tan normal como normalizar el problema y tratarlo, no llegar a un momento en el que sobre todo se suele reprimir como hombre el tener una sensibilidad o el tener un problema y no sacarlo y no tratarlo. Entonces, de hecho, en estos debates creo que se trata muy bien, que también luego facilitaremos los links para la gente que le interese. Sería estupendo porque además para mí me parecen productos de mucho valor en el que hay mucha variedad de opiniones, pero siempre se abordan desde el respeto. Los conflictos entre las personas siempre han existido, no es algo nuevo. El único problema es que cuando tú te enfadas con un amigo es muy raro que aparezca dos amigos se maten entre ellos. Sin embargo, en las relaciones de pareja es muy habitual que las mujeres resulten ser víctimas de violencia de género porque culturalmente se les ha dado un rol inferior al del hombre y que son propiedad del hombre y entonces ellos resuelven el conflicto como lo quieren hacer. Por eso la sociedad a día de hoy está cambiando y no solamente las nuevas generaciones, muchísimas de nuestras abuelas, muchísimas de nuestras madres fueron las primeras en decir, esto no es normal, yo tengo los mismos derechos que tú, vamos a dialogar y vamos a entendernos. Y por eso ahora, o sea, es que es rarísimo, ¿no? Que estemos en el año 2020 que todavía estemos hablando de, pero existe la violencia de género, perdón, es que los números nos lo dicen, ojalá no existiera, ¿no? Creo que la mujer no tenemos ningún afán de ser víctimas de nada, queremos ser Claro, es que no es compañeras una de invención de nada, viaje y es de que camino. obviamente nos remitimos a unos datos lamentables y nos remitimos a ellos. Precisamente te quería comentar frases o clichés que cuando sale este tipo de noticias, de vez en cuando se comentan y es que es tan ridículo que se comente, pero bueno, me gustaría que dijeras qué pueden significar. De vez en cuando se dice, bueno, algo habrá hecho. Además es muy común con todo tipo de víctimas, que hasta que no se han perseguido ese tipo de violencia,
no, la sociedad no sea para decir qué tontería estamos diciendo, ¿no? Acuérdate de los años de plomo de ETA, cuando las víctimas de ETA eran vistas como algo habrá hecho, cállate, cállate. Y a partir del asesinato de Miguel Ángel Blanco, la sociedad entera aúna de no hemos hecho nada, ese señor tiene una forma de pensar diferente y no por eso tiene que ser víctima de nada, y de un insulto y mucho menos de un asesinato. Pues lo mismo con las mujeres somos seres independientes, libres y que tenemos nuestros derechos, derecho a buscar un trabajo, derecho a vestir como queramos, derecho a salir hasta la hora que queramos, y no es causa absolutamente de nada, ni para un extraño que nos encuentra por la calle y decide acabar con nuestra vida, y ese tipo de violencia no es considerada violencia de género, aunque sí se ejerce por el hecho de ser mujer, que esto es muy importante, Javier, también que rematemos, que a día de hoy la definición de violencia de género solamente contempla aquella que se ejerce contra una mujer por un hombre que tiene una relación con ella. Pero ¿qué pasa con tantísimas mujeres que son asesinadas Por por desconocidos o personas por... que no tenían una relación con ella o que tenían una relación esporádica? Es que Ujú. podían haberse conocido esa noche y ya por eso estaba siendo asesinada por el hecho de ser mujer y sin embargo no están metidas en las cifras. Obviamente la sociedad está evolucionando y poco a poco este tipo de conceptos empiezan a ser comunes, ¿no? Y todo el mundo empieza a decir, bueno, qué tontería, claro que sí, cada uno somos como somos, cada uno nos expresamos como queremos, nos ponemos la ropa que queremos, salimos hasta la hora que queremos o nos quedamos en casa tantas horas como queremos. Ujú. Y eso no es justificativo de absolutamente nada. Totalmente. Otra frase que suele salir, además, que muchas veces cuando el medio en cuestión trata esa noticia, graba a la gente que está por ahí y dicen, no, si parecían una pareja normal. Claro, y que, primero, ¿qué es una pareja normal? Porque la normalidad es un estándar que además culturalmente ya estamos diciendo que desde hace muchas generaciones seguimos perpetuando el rol de que la mujer tiene un papel inferior, con lo cual si la normalidad es por lo que hemos aprendido, mal vamos. En segundo lugar, ¿qué sabremos nosotros de cómo es la Claro. relación interna, ¿no? Porque puede ser normal, incluso puede ser anormal a lo cultural, pero es perfectamente sana, porque ellos tienen esa forma de relacionarse en la que es respetuosa, en la que no hay violencia, en la que simplemente cada uno adopta una parte de las, pues por ejemplo, de las labores, de las, o sea, lo que intento decir es que nos quedamos con la superficie Ujú. y nos quedamos con lo culturalmente que tenemos adherido. Y sin embargo nos paramos a, bueno, hacernos más preguntas y sobre todo a no inmiscuirnos o no tratar desde la ligereza determinados asuntos que son realmente graves. Hay un detalle que me gustaría comentar contigo. Mira, por ejemplo, nosotros en los medios de comunicación, la forma en la que tradicionalmente contamos un asesinato en la que el hombre acaba con la vida de ella y luego se quita la vida, y ponemos un punto ahí, y se quitó la vida, punto. Y en realidad, lo de menos es que se quitara la vida. Se Lo ha quitado demás una. es que no, ¿qué pasa con ella? Es decir, ¿tendrá justicia o no tendrá justicia? Este es un debate que abrimos cuando montamos Mil mujeres asesinadas en la redacción. Yo decía, pero es que a mí lo de contar que se ha suicidado, sí es un dato, pero hay que contextualizar ese dato. El contexto es por lo que no podrá ser juzgado. Y entonces sí que va el punto detrás de esa oración, ¿no? Ujú. Entonces mis compañeras más, pues algunas más mayores, pero no todas, porque por ejemplo Alicia Gómez Montano, de la que hablábamos antes, fue editora de Igualdad, gran impulsora de este proyecto, El Alma sin duda, era la primera que decía, claro que sí, las nuevas periodistas lo veis claro, tenemos que decir qué pasa con ella, ¿recibirá o no recibirá justicia? Da igual que él se quite la vida, porque él es el culpable de esta muerte. Pongamos un contexto, contemos que se ha quitado la vida, pero pongamos un contexto. Y sin embargo, había otras voces en la redacción que decían, bueno, pero es que yo creo que esto es hacer activismo contra la violencia de género. Y yo decía, efectivamente, estamos haciendo activismo y eso no hace Genial. que seamos peores periodistas. Es que hay determinadas causas que tenemos que abrazar porque hay un solo enfoque y es que matar es malo. Claro. Es como cuando Punto. se hacía, ahora obviamente que está viendo tanto contenido sobre ETA, ya que lo mencionabas, claro, obviamente cuando pasaba los sucesos de ETA se hacía activismo en contra de la violencia, es que es obvio, ¿cómo no se va a hacer? Pues es que al final estamos hablando de lo mismo, de quitar vidas sin razón, sin motivo.
Entonces, Ujú. obviamente se tiene que hacer un activismo, si se quiere llamar así. Pero es curioso porque ya te digo que la persona que no estaba muy a favor no es mucho más mayor que nosotras, tendrá Ujú. 40, pero le parecía hacer activismo. Y yo, claro, es que hay que hacer activismo, o sea, hay determinadas causas en las que no hay dos formas respetables de abordarlo. Hay una única forma de abordarlo, que es honrar a las víctimas, hacer justicia. Hacer justicia es que se sienten delante de un juez y que sean condenados o sean absueltos. Un juez lo dirá. Yo no lo estoy diciendo. Y yo no estoy condenando a este señor. Lo que digo es que no será juzgado. No condeno. Abro la hipótesis de que Exactamente, no se sienta delante de un juez. claro. Al final, bueno, cuando pasa este tipo de cosas, yo siempre pienso, y también en mi círculo, que, oye, si te vas a suicidar, no hagas lo otro antes. Es una decisión tan cobarde, Efectivamente. pero bueno, tampoco vamos a juzgar cada uno la En decisión este que... caso, el orden de los factores sí era importante Obviamente, alterarlo. obviamente. Si tú estás Sí, reprimido en tu vida, no lo reprimas con otra persona, ya está. Obviamente, totalmente. no, claro que no vas a justificar ni ningún suicidio, no lo hagas lo primero, o sea, trátate con terapeutas y con todo el personal que ya hay, Ujú. pero tampoco hagas la otra decisión. Bueno, eso sea, es otra cosa para juzgar que en Sí, este momento. Em, otra frase que se comenta mucho, sobre todo bueno, en redes sociales y demás, desde hace más bien poco tiempo hasta ahora, es ¿qué pasa con los hombres asesinados por las mujeres? Es otra frase recurrente que, bueno, pues es que es un debate que me parece muy interesante. Efectivamente, hay hombres que cada año son asesinados por sus mujeres, pero no son violencia de género porque no hay una sistemático ujú, crimen en contra de uno de los dos géneros porque culturalmente se ha inculcado así. ¿Son igualmente deleznables esos crímenes? totalmente. Absolutamente. ¿Esas mujeres tienen que sentarse delante de un juez? Absolutamente. ¿Les tiene que caer la misma condena? Absolutamente. Luego, quiero decir, cada asesinato tiene unas características propias, ¿no? El otro día, por ejemplo, un familiar se ponía en contacto con nosotros porque el nombre de su madre estaba tipificado como violencia de género. Ella respeta mucho el trabajo, la hija, en concreto era la hija de esta víctima, respeta mucho el proyecto de Mil Mujeres, autodenomina superfeminista. El único problema es que, según su explicación, su padre nunca maltrató a su madre, solo que llevaba una década cuidando de ella que tenía Alzheimer y un día se volvió loco y decidió acabar con todo ese sufrimiento y también se quitó de la vida y quitó la vida a su propia madre, a la madre del asesino. O sea, es tremenda la historia. Eh, son unas características propias. ¿Es violencia de género? Sí, porque a día de hoy está conceptualizado como tal, pero tienen unas casuísticas. Pues los mismos, habrá unas casuísticas en los asesinatos de las mujeres hacia los hombres, habrá envenenadoras, habrá viudas negras, ese tipo de clichés absurdos que se han puesto durante décadas. No, son mujeres malas que asesinan. Y luego habrá mujeres que han aguantado mucha violencia y que un día se vuelven locas y asesinan. O mujeres que cuidan de sus maridos con Alzheimer y un día asesinan. ¿Hay que ponerle el nombre a ese tipo de violencia? Sin duda. ¿Se hace de forma sistemática? Los datos dicen que no. Obviamente, es que comparas, pues bueno, siempre que se sacan este tipo de frases o de comentarios, es que tú luego te vas de verdad al dato y es ridículo Y además es que preguntárselo. comparar es absurdo, es lo que dices tú, comparar Claro, es absurdo. Estamos en contra de todo tipo de violencia, eso para todo empezar, tipo de es que no violencia. hay... Pero es que ahora es como si hablamos, ¿qué es peor, la violencia hablábamos de terrorismo, del yihadismo o de la de ETA? Cualquiera que Es sea que es violencia, estás terrorismo asesinando es gente, punto. negativo, ya está. Ya está, y se catalogan de la misma manera. Da igual, por ejemplo, pues eso, en materia de terrorismo, da igual de dónde venga el terrorismo, es todo calificado de la misma manera. Efectivamente. Ahora parece que lo estamos haciendo mejor en el periodismo, gracias obviamente a todas estas olas reivindicativas del feminismo y demás, pero antes del 2003, ¿qué pasaba? Pues que la violencia de género, la que conocemos ahora como violencia de género, era tratada como un crimen privado, es decir, algo que ocurría en un hogar que no tenía por qué estar relacionado con otro tipo de asesinato que ocurría 2 manzanas más allá de ese domicilio y que además, ¿por qué teníamos que meternos ahí? Es algo que ha pasado en esa casa, son asuntos familiares. Era una violencia considerada doméstica que ocurría en el ámbito de una familia, que eso no es un problema social, es Una un crimen intimidad pasional. o... Un crimen pasional. Y ya está, y le poníamos un punto y dejábamos de ver la gran fotografía. Dejábamos de ver los que en cada uno de los barrios de una gran ciudad empezaban a verse sistemáticamente cada cierto tiempo
otro crimen parecido, otro crimen parecido. Y en 2003, con la entrada en vigor de la Ley de Violencia de Género, empezó a cobrar todo como un poco más de perspectiva. Pero claro, antes tuvo que haber muchísimos asesinatos durante décadas y además rostros que dieron la cara, como aquella mujer que fue asesinada una semana después de aparecer en televisión y contar lo que le estaba haciendo su pareja. Ana Eh, Orantes, ¿no? exacto, Ana Orantes. ¿Y qué pasa? Uy, qué suceso. No es un suceso. Eh, hubo un delegado de violencia de género que durante mucho tiempo estuvo, Miguel Llorente, que durante mucho tiempo estuvo intentando, de hecho creo que fue el primer delegado de violencia de género, que durante mucho tiempo estuvo intentando formar a las redacciones de periodistas en España para saber cómo podíamos colaborar en la comunicación, ¿no? Y no estaba claro cuál era la mejor forma de abordar estos contenidos, porque por un lado hay países, como por ejemplo en Alemania, creo que este año van por las 300 víctimas de violencia de género. Es un tipo de violencia que no se habla en los medios de comunicación, no se habla en Francia tampoco, no se habla en países que presuntamente están más desarrollados que nosotros, pero informativamente siguen siendo tratados como tabúes. En España se intentó la política contraria y durante un tiempo se nos intentó pedir colaboración para que fueran teniendo relevancia y que no estuvieran en el olvido. ¿Qué pasó? Que una década después nos volvieron a sentar y nos dijeron, hemos detectado que cada vez que en el telediario se cuenta que un chino mata a cuchilladas a su mujer en Valladolid, a los 4 meses, a 60 kilómetros a la redonda, se repiten determinadas pautas de ese crimen. Es decir, los asesinos, cuando ven una noticia así, parece ser que, según los estudios de los expertos, insisto, según lo que nos dicen las autoridades, ellos se les enciende ya el hambre y dicen, lo voy a hacer. Y como que se proyectan en la información que se está dando y utilizan el mismo modus operandi, eh, ocurre a cierta distancia próxima a donde fue el primer asesinato, con lo cual lo que hemos aprendido en los medios de comunicación es que tenemos que hablar de la violencia de género, pero no ofrecer determinados detalles que sirvan para encender esas mentes asesinas, porque no es violencia en caliente, no es un calentón, Es premeditado ya. es absolutamente premeditado y durante varios meses se regocijan en cómo va a pasar y las amenazan. O sea, es lo de siempre. Luego, otra de las cosas que habitualmente los medios de comunicación ofrecemos en nuestras informaciones es el no había denunciado, no había denunciado. ¿Las hace más culpable esos? ¿Qué pasa? Que yo voy por la calle, me roban la cartera y como yo no había denunciado previamente, claro, es que ¿cómo íbamos a poder ayudarte? Claro, pues si es que no tienen por qué robarme la cartera y porque yo no denuncie no estoy aumentando mis posibilidades, ¿no? Me parece que es verdad que es importante hacer un llamamiento a esas mujeres que se ven en esa situación tan difícil y que no son capaces de denunciar, ofrecerles una voz de esperanza y decir, hay gente que os quiere ayudar, hay redes que poco a poco van siendo más sólidas para que ellas no caigan ahí en Dios mío, porque habitualmente el problema de estas mujeres es que dependen económicamente de ellos, ¿no? Ese maltrato comienza en ese intento de no empoderarlas laboralmente también a sus mujeres porque prefieren ir cerrando su círculo, haciendo más pequeñas sus redes de contactos, evitando que tengan amigos, que tengan compañeros de trabajo, que tengan relación con su familia. Y al final, ¿cómo voy a salir de ahí si es el que me da de comer? Si es que yo no he podido desarrollarme, si es que toda mi vida me he dedicado a cuidar de sus hijos, en vez de cuidarlos entre los dos, ¿no? Entonces es muy fácil decir, poner el apellido de no denunció. ¿Cómo va a denunciar? Si es que lo pierde todo. Obviamente, además este proceso de ir cerrando el círculo, obviamente no te vas dando cuenta porque es toda una vida y es algo muy paulatino, muy poco a poco en el que no te vas dando cuenta y... Y hay todo tipo de casos, quiero decir, también hay Claro, violencia de claro. género Es una que de generalización, mujeres. obviamente, de... De hecho, las que más tardan en denunciar, según las estadísticas, y esto lo hemos visto en el proyecto de 1000 mujeres, son las que tienen un nivel socioeconómico alto. Mm. No son las que dependen económicamente de ellos. ¿Y sabes por qué? Porque también es un cliché que te pones. Nadie quiere ser reconocida como víctima, y menos las mujeres exitosas, las mujeres independientes, La porque exposición y...
y porque además tú no te quieres reconocer que has fracasado en eso cuando tienes éxito en el resto de las cosas, ¿no? ¿Cómo voy a haber fracasado? No, esto lo puedo solucionar. Y al final no lo puedes solucionar. Con lo cual, la violencia de género es muy compleja como para ser tratado solo de esto pasa por esto y por esto, no. Pero también los medios de comunicación tenemos que lanzar pues, un mensaje optimista. Por ejemplo, la violencia de género habitualmente se trata con el crimen que acaba de pasar o el 016. Pero hay otro tipo de periodismo en positivo, es una corriente que se está empezando a desarrollar mucho en Estados Unidos, en Latinoamérica, de contar soluciones. Es un periodismo de soluciones, en el que antes de que pase el crimen ya estamos hablando de talleres para poner Prevención de... en mercado laboral a mujeres que hasta ahora no ofrecer soluciones, porque esas van a ser las que hagan que esas mujeres que no denuncian, denuncien, porque están viendo que a otras les acudiendo está a este tipo funcionando. de... No vale solo con poner 016. Ujú. Sí, 016 es el cómo, pero el para qué lo tenemos que estar reforzando mediáticamente mucho más habitualmente y no solo en la semana de violencia de género. Totalmente. Es mi forma de verlo, ¿eh? Yo de esto Sí, sí, soy sí, sí. una novata. No, no, sí, sí, pero totalmente. De hecho, de muchas cosas que has mencionado, hay una serie de vídeos que comentábamos antes, que ahora los incluiré también aquí en YouTube, subidos en el canal de Radio y Televisión Española, en el que se comentan todo este tipo de asuntos desde el trato de los medios, que precisamente yo no sé si muchas veces contribuimos a la sensibilización o a la normalización de la violencia de género. Y a la desvirtual, o sea, a la Mm, desconfiguración. Por ejemplo, acabo de escuchar en el caso que te contaba en Donosti de un hombre que ha apuñalado, estábamos dando su nacionalidad. qué necesidad. Eh, además, en este caso era venezolano. Bueno, tendemos a pensar la ciudadanía que la violencia de género es una violencia que ejercen hombres extranjeros contra mujeres extranjeras. Y los datos anuales dicen que es incierto, que el 60% de las víctimas son españolas y el 60% de sus agresores también son españoles. ¿Y sabes por qué lo pensamos? Porque en los medios de comunicación solamente citamos que son extranjeros cuando son extranjeros. Y como no citamos la nacionalidad en todas las ocasiones, Ujú. pues Se está dando un foco ahí, el detalle se te queda de, ha dicho venezolano, ha claro. dicho ecuatoriano, ha dicho ucraniano. Pero no, es que era de Valladolid, era de Palencia, de Alcobendas, Ujú. de Donosti, ese tipo, con lo cual tenemos una responsabilidad muy fuerte en intentar lo que tú dices, no normalizar esta violencia, ¿no? También nos pasa con la violencia entre los menores, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado en los temas de acoso infantil son cosas de niños? No, no son cosas de niños ni son cosas de parejas. Es violencia. No es un cachete, es que un cachete ya es violencia. Es que un Totalmente. cachete ya es violencia. Y hablo obviamente créeme que no soy madre, tengo dos Ujú. niños y no soy de las remilgadas de que un cachete a tiempo no viene a bien. Pues hay momentos de desesperación en que ya no sabes qué hacer, que se te va la mano y le das en el culete. Eh, y no está bien, porque creo que Ujú. va a aprender más si pego una palmada al Desde lado de la... su cara y le digo, que me escuches. Pero lo que Que es intento toque de decir es atención, que no es... exactamente, Ujú. es fundamental que las adolescentes, que la gente joven entienda que hay determinados mensajes que son inapropiados y que tú no me puedes decir a mí, tú no puedes mirar mi móvil, tú no me puedes decir, te he visto hablando con este. Sí, ¿y qué? ¿No puedo hablar con este? Porque sí, tengo una relación contigo, pero es que este es mi amigo y lo siento, lo va a seguir siendo. Y si me quieres, me vas a querer eh, teniendo este tipo de amistades. Y en este tipo de campañas y entrevistas como esta, en los que hablemos con la gente joven y digamos, espérate, ¿cuáles son los límites de una relación sana y cuáles son los límites de una relación tóxica? Y en ese sentido, yo creo que desde la educación de abajo, en el momento en el que las niñas digan, yo no te voy a enseñar mi móvil, no me puedes decir que por qué no te he escrito esta noche, porque está dormido, relájate. Ujú. Ese tipo de pautas que las mujeres les demos a nuestras parejas y que las parejas entiendan como yo no soy quien para preguntarte, confío en ti y serán las relaciones más sanas y haremos que el día de mañana esas listas no sean cada año 40, 50, porque nos seguimos alegrando de que han bajado en 3, nos seguimos alegrando Es como ahora con el coronavirus, ¿sabes? Las cifras son menores, pero es que sigue habiendo, obviamente, un... Con que haya totalmente, una ya estamos hablando de una barbarie, entonces... efectivamente.
De esto que estás comentando ahora, de este tipo de patrones en las relaciones, obviamente hay que tratarlo tanto desde el empoderamiento de la mujer como desde eh, el chico que, por ejemplo, también mantiene su círculo con amigas y demás, y que también pasa, obviamente, y que también pasa que la novia le diga, oye, me sienta mal que estés con amigas, que él no se sienta reprimido, porque muchas veces pasa To- esto, que el chico o el hombre se queda reprimido por ciertas cosas y de repente hay un momento en el que explota y se le va la olla y pasa esto. Entonces, Y lo estás explicando súper bien, Javier. Y la clave de todo es la comunicación. Es totalmente, sentarnos, lo hablamos. Mira, yo tengo estas necesidades. A mí me gusta quedar con mis amigas, pero me gustas tú mucho. claro. Que Que no es- cuadran, genial, lo y hablamos y el lo día que no me comunicamos. gustes, te lo voy a decir. Tú confías en mí y Eso cuanto más es. confíes en mí, más me vas a gustar. Porque yo sé que puedo ser yo, que no tengo que estar jugando a esconderme. Y cuantas más dudas Entonces, me crees, yo también me voy a sentir de repente como cuestionado, como tal. y que estoy Entonces, atrapado en esta relación y yo no claro, quiero estar atrapado, quiero ser yo y quiero estar contigo y que tú seas tú. Nos vamos a respetar. Es que ujú, eso es fundamental desde que son niños, pero que son, totalmente. pero ya no las relaciones de pareja, las relaciones de amistad. Ujú. Eh, es muy habitual, y me está pasando ahora en casa con mi peque, que su mejor amigo de 3 años no quiere jugar solo con él. Claro, yo le digo, es que es muy bueno que no quiera jugar solo contigo, pero es que quiere jugar contigo. Claro, Tienes que claro, sí, 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 aprender sí. a que no tienes un No amigo en es tu exclusiva. posesión, no es tu amigo. Sois Exactamente. amigos, pero no es tu amigo. Y a partir, si empezamos a explicárselo desde los 3 años, de no pasa nada porque un amigo tuyo le apetezca hoy jugar con otros amigos, no te está excluyendo, es solo que hoy le apetece. Claro. Pues es una chorrada, ¿eh? Pero No, 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 es desde, total. Es que hay que inculcarle la libertad de movimientos y en este tipo de cosas. Es que es cosas que nos pueden parecer tan absurdas y graciosas como esto de un niño pequeño, ¿qué tal? Es que eso es un patrón que si luego se va agrandando, claro, claro, es una la proyección para el educación futuro. tradicional sería, pues Míralo con búscate su otro amigo, madre, hazle sí. de lado, no, y todo lo contrario, es lo que, bueno, pues hoy, ¿qué oportunidad tienes de estar con otro niño que habitualmente no juegas con él? Eh, y yo intento ahí, Claro, lo no, que pasa es que disfruta de con la 3 años, soledad, también hay que aprender a estar con uno solo, con uno mismo y disfruta de la soledad, pues oye, pues con un efectivamente, libro, con un documental, con lo que sea. Al final este total. tipo de pautas es que luego se proyectan en el futuro y ahora nos parecen tan absurdas, pero es que luego son Es tan que yo importantes. estoy convencido que a las parejas se aprende a cuidarlos cuando tienes amigos, no cuando tienes parejas. Ujú, Ahí es cuando pones tus cimientos de cómo son tus relaciones con las personas, porque la pareja no deja de ser una persona. Quiero claro. decir, no es diferente el trato que le tienes que dar, es el del respeto, la admiración y vamos a construir esto juntos. ¿Cómo haces con una amistad? Que Ujú. empiezas el curso en septiembre y en junio en el cole sois súper amigos. Pues esto Y a es lo lo mejor pasa el mismo. verano, no os veis y en septiembre volvéis. Entonces, son Efe- pautas que. Mm. Yo creo que sí, que es importante entender que la violencia de género no deja de ser violencia contra una persona y que en este caso la bauta es que es mujer, pero que Ujú, si supiéramos relacionarnos, entender, respetar, admirar, sería mucho más fácil, desde la amistad a las parejas. totalmente. De hecho, cuando se dudan sobre este tipo de, pues eso, ahora que salió tanto la duda del concepto de violencia de género por violencia machista, por violencia doméstica y demás, eh, dicen, no, no, es que lo ha dicho un medio, lo ha dicho, es tan importante, obviamente, eso nosotros como periodistas lo valoramos mucho más, pero creo que es algo que se tiene que valorar en la sociedad en general, darle importancia a de dónde viene ese dato. No es lo mismo que lo diga el Instituto de la Mujer que lo diga un medio o un análisis o un estudio de un instituto X. ¿Cuáles son los organismos de los que cuando tú ves un dato dices, vale, es que este es el dato? Em, por ejemplo, nuestra fuente por antonomasia, porque son los que llevan las cifras, es Delegación de Violencia de Género. Ujú, La cuenta de Twitter, de hecho, ellos comunican la violencia cuando ocurre a través de su cuenta de Twitter. Y luego la burocracia, los procesos, no sé qué, hace que hasta que no se cierra el año con la memoria de la fiscalía no tengas todo digamos, la fotografía completa, ¿no? Pero si queréis tener buena información de calidad sobre violencia de género, por un lado, de última hora sería Delegación de Violencia de Género. Además, desde Delegación se está haciendo mucho trabajo de divulgación sobre pautas, ya no solamente para los medios, sino para la sociedad, ujú. de sensibilización. Y en su web hay multitud de, no estudios, digamos, pues un poco densos y difíciles de consumir, sino hay muchas pautas incluso campañas de divulgación
que yo creo que todos podemos pues adherir ciertas, digamos, de mejorar nuestra sensibilidad. Al final todo esto tiene que ver con un concepto de sensibilidad, de empatizar, porque a mí no me pasa. Yo he tenido la gran suerte de que en mi entorno, a día de hoy, puedo decir que nunca he tenido un caso de violencia de género cercano, pero eso No obviamente no hace significa que que no yo sea exista, ¿no? ciega y diga que no Claro, existe. Pues claro, es eso, claro. lo único que deberíamos conseguir, que la sociedad sea sensible y empatice con este problema, independientemente de si te pasa cerca o si te pasa lejos. Y que además te sientas atacado cuando se lo hacen a tu vecina, se lo hacen a la profesora y si ellas no son capaces de denunciar, que las acompañemos en ese proceso. No que denuncies por ella, que a lo mejor también lo tienes que hacer, Ujú. sino sobre todo que denuncies con ella, que ella se empodere, que se vea fuerte para hacerlo, que vea que tiene cerca gente que empatiza con su dolor y que da el paso con ella, ¿no? Eh, actualmente hay multitud de recursos y online que puedes acceder a ellos, pero yo siempre diría que las instituciones, independientemente de que obviamente están, bueno, forman parte del engranaje político, pero creo que debemos desconfiar de aquellos que dicen que están politizadas. Ujú. No se están inventando el problema, existe. Y existía en el anterior gobierno y también se hizo un trabajo maravilloso. Eh, si te das cuenta, Ujú. los esfuerzos en contra de la violencia de género es de las pocas cosas en las que, bueno, podría decir de las cosas, pocas cosas que hay una unión, de verdad. Claro, es que eso es lo que a mí me llama, que es algo que no se Hay cuestionaba una porque nota era tan obvio. discordante, Claro, no hay hacía una nota falta. discordante a día de hoy, pero no hay diferencias entre derecha e izquierda. Hay un único partido que está jugando a polemizar con eso, ¿no? Pero el resto de la sociedad y el resto de los representantes políticos de las instituciones creo que van todos a una. Es que precisamente si no hay que dudar de algo es de la educación, de la sanidad, de este tipo de cosas. Si hay que dudar de algo, por mal que nos pese, es de la política. Entonces, antes de dudar de la sanidad o de aspectos es que eso, tan unánimes, que es que son así y no hay otra manera, antes que dudar de eso, dudemos de la política en estas decisiones tan. De hecho, ahí los medios también podemos hacerlo mejor y es, si hay 99 granos de arroz que son blancos y un grano negro, ¿cómo lo Priorizamos. llamas? El arroz es Claro. blanco, ¿no? Pues ¿por qué tenemos siempre que enfatizar en que fíjate lo que dice el negro? A lo mejor quitándoles un poco de protagonismo, eh, haríamos una mejor representación de lo que es la sociedad. No es silenciarles, sino no ponerle solo el foco a ellos, sino ponerles el único grano. No sé si oyes por detrás, pero tengo un bebé llorando. Eh, Vamos, sí, ¿Me sí, das pues un vamos minuto? ya. Nada, pues nada, simplemente te quería mencionar para acabar que, oye, enhorabuena por el premio Ondas, por los premios PRIX europeos que habéis conseguido. ¿Qué suponen para este proyecto y qué suponen para el laboratorio de Radio Televisión Española? Pues, por un lado, el laboratorio, que es un departamento que afortunadamente estamos habituados a que la gente premie nuestra labor por la forma, por lo Ujú. molón en la que contamos las cosas. 1000 mujeres asesinadas ha sido justamente todo lo contrario. Lo que más premian es el fondo y por eso para nosotros es especialmente importante estos premios. Es muy importante que reconozcan este proyecto porque significa la vida. Es un premio para las que se han ido y un premio es para las que están, para las que a día de hoy se tienen que enfrentar a este tipo de situaciones. Y luego, sin duda, para nosotros tiene sentimentalmente mucha importancia que estén premiando tanto este proyecto porque Alicia Gómez Montano, el alma del proyecto, falleció en enero y cada vez que ella luchó tanto por cambiar las cosas desde dentro en el poco tiempo que fue editora de Igualdad, y teníamos ya cosas tangibles como este proyecto, por ejemplo, que Ujú. para ella era muy ilusionante formar parte de este equipo. Para ella era fundamental este proyecto porque de repente se dio cuenta que había muchas generaciones dentro de la empresa de gente joven, gente mediana, que eran hombres que estaban participando en contar esta historia, ¿no? De hecho, si navegáis su cuenta de Twitter, que la foto de arriba, hace justo un año, el 25 de noviembre, nos dieron el premio Periodismo contra el Machismo del Ministerio de Igualdad por este proyecto. Fue el primero de todos los proyectos y lo recogió ella. Y cuando llegó a la redacción se hizo una foto con todos los miembros del equipo que ese día estaban en la redacción y la mayoría eran hombres. Y puso un tuit diciendo, ¿os dais cuenta? Tantos hombres luchando contra la violencia de género, las cosas están cambiando. Por eso tiene especial valor. Es verdad que además hemos entrado en un circuito de premios
que, digamos, para el periodismo serio tienen especial reconocimiento, como el Premio Rey de España de Periodismo Digital, el Premio Ondas, el PRIX Europa, es un premio que ofrece el Parlamento Europeo, que Radio Televisión Española, no recuerdo cuántas décadas de años no habíamos ganado. Para nosotros tienen mucha importancia estos premios porque nos permite visibilizar el proyecto, nos permite volver a darle protagonismo a estas mujeres y volver a hacer un llamamiento a la sociedad de si conocisteis a estas mujeres y queréis formar parte de este homenaje global, tenéis esta línea de WhatsApp que es el 676-148, sigue abierto y todo el mundo que quiera participar nos cuenta su testimonio, nosotros verificaremos esa información y la incluiremos dentro de esa base de datos para que también ellos pues puedan estar incluidos en este homenaje global de la sociedad a las víctimas de violencia de género en España. Miren, enhorabuena por estos premios, va por Alicia, va por, desgraciadamente, estas mismas mujeres asesinadas y va también por la calidad y el buen hacer del periodismo que es tan importante y que tanto celebramos. Así que muchas gracias, ya no te robo más tiempo y ha sido un auténtico placer. Muchas gracias a ti, Javier. Yo os deseo muchísima suerte. Me parece muy importante que se pongan en marcha iniciativas como esta, en la que el periodismo local esté tan vinculado a temas sociales, porque realmente desde los medios generalistas hablar de estos problemas está bien, pero hablarlo desde el periodismo más local es el que va a tener impacto más real sobre los vecinos. Así que yo os deseo mucha suerte y espero que la próxima vez podamos hablar de un tema de que ya solamente hemos publicado una historia este año y no 70. Pues mira, yo estaré encantado siempre de contar contigo y de contar con cualquier miembro del equipo de Radio Televisión Española. Un placer. Un saludo. Hasta Chao. luego.